Hola, soy Julia Martínez Estada y he venido a hablar de Málaga, de sus gentes, de sus barrios y de la forma de vivirlos. Se comienza analizando la ciudad para identificar las zonas que necesitan una mejora en la calidad de vida de sus habitantes. Se tienen en cuenta la renta de los barrios, el precio de alquiler y la cantidad de edificios y parcelas abandonadas, además del impacto de los alojamientos turísticos en el mercado de alquiler. Diferenciamos 7 barrios y nos centramos en el barrio de La Goleta, que se encuentra al norte del centro histórico de Málaga. En la actualidad cuenta con 247 apartamentos turísticos, un 10,7% de las parcelas están vacías, apenas hay superficie de espacio público ni comercios y 31 edificios de 242 están abandonados. Entre estos edificios hay 4 que han sido un símbolo del barrio a lo largo de la historia, en los que actualmente existen movimientos vecinales con propuestas para su cambio, con la intención de mejorar las condiciones de los vecinos. Son la antigua fábrica Fiat Lux, la antigua cárcel de mujeres, las bodegas Mata y las naves Cofarán. Ante esta situación, se propone la inserción de unas piezas tecnificadas, que tienen la capacidad de activar todo lo que les rodea, que contienen las funciones que permiten revitalizar la goleta. Estas nuevas formas longitudinales cosen el barrio y abren nuevos espacios públicos que consiguen conectar las arquitecturas antiguas y nuevas, a la vez que las funciones públicas en planta baja. Se lleva a cabo, en primer lugar, la demolición de ciertos edificios o partes de edificios que interrumpen la ejecución del proyecto, pudiendo abrir así nuevos espacios públicos. Tras la sujeción de fachadas mediante andamiajes, se rehabilitan los edificios abandonados mediante la sustracción de elementos, dando lugar a nuevos huecos para dar paso a las nuevas arquitecturas. Por último, se construyen las nuevas geometrías que conseguirán crear una idea de conjunto. Se abren calles por debajo de las nuevas piezas, que están elevadas mediante pilares con forma de pirámide invertida, permitiendo que las piezas se conecten entre ellas. Cuidamos los distintos lugares que aparecen, los descansos, las sombras, las zonas estanciales, los pavimentos, las plantaciones y los objetos, que con apariencia liviana resultan ser fuentes y columpios. Mediante un proceso de rehabilitación en los edificios abandonados, aparecen nuevas formas de compartir servicios públicos, aumentando 935 metros cuadrados de equipamientos. Esto genera nuevas formas de habitar, entre por ejemplo una guardería y un centro de día, o una biblioteca que abrirá sus puertas a la ciudad de Málaga. Diferentes huecos se abrirán en estos edificios con la intención de permitir la entrada de luz mediante la inserción de invernaderos, controlando su temperatura y soleamiento, mediante fachadas de ETFE móviles y toldos. También damos espacio al comercio en forma de pequeños locales, que comparten el espacio con las plazas, o en un mercado en altura, abierto al exterior, que se encuentra en nuestras piezas. Una larga rampa te permite llegar hasta él y vemos que en determinados puntos se conecta ligeramente con los edificios de ladrillo, haciendo que esta gran espina una los diferentes programas, permitiendo al usuario una experiencia continua. El resto de las plantas son residenciales, de los usuarios, del complejo, pero en este caso no hablamos únicamente de vivienda, hablamos de compartir, de generar lazos y de la sensación de pertenencia a un lugar. La tipología es de doble corrala, una privada y otra de paso. Entre ellas se generan espacios familiares o más individuales, pero también se crean otros de encuentro, ocio y trabajo. El clima de la ciudad es mediterráneo, con inviernos suaves y veranos cálidos. Por eso intentamos protegernos sobre todo del calor y del soleamiento mediante las fachadas. Estas buscan utilizar mecanismos de baja tecnología para las protecciones solares. En las zonas más públicas encontraremos celosías de chapa perforada móviles que permiten la ventilación constante a la vez que un control de la luz, entrada de luz directa. Las viviendas tienen doble fachada, compartiendo el espacio con las corralas. La primera piel está compuesta por persianas mediterráneas, buscando una imagen que hable de la zona en la que nos encontramos. La segunda depende de hacia dónde mire. En el caso más público, esta piel es tupida, con huecos que permiten una ventilación cruzada en las viviendas, mientras que en el lado privado la piel se abre a las terrazas, con vidrios de control solar protegidos mediante las persianas. Esta situación permite al usuario controlar la iluminación y radiación según las circunstancias. Además, generan reflejos y permiten vistas que consiguen un diálogo entre lo viejo y lo nuevo.
Todo esto se consigue con una estructura sencilla, pero no menos importante. Los pilares de pirámide invertida con sección tubular de 225 milímetros de diámetro y 8 milímetros de espesor permiten agrandar las calles y no cortar las vistas al infinito. A su vez, rigidizan los edificios frente a las acciones horizontales con la ayuda de los núcleos de hormigón. En las piezas con mayor extensión de 90 metros de longitud se disponen dos juntas de dilatación, resueltas mediante un émbolo que permite los movimientos longitudinales y bloquea los transversales. Los nudos de esta estructura metálica serán prefabricados y con uniones atornilladas, facilitando su montaje, implantación en obra y posibilitando su reutilización. Esta sucesión de huecos en los forjados da lugar a espacios de dobles alturas en las zonas comunes de la residencia. Los elementos que nos encontramos en las plazas siguen el mismo lenguaje que las nuevas arquitecturas. Estos se entremezclan entre los edificios para conseguir uniformidad y aprovecharse de sus sombras. Son juegos refrescantes con toldos y pulverizadores que producen nieblas que disminuyen la temperatura del barrio. Estas zonas tendrán un pavimento de lamas de madera exterior antideslizante. Otros dos tipos de pavimentos ocuparán las calles. El primero, unos adoquines de caliza de 4x4 que rodearán los edificios antiguos. El segundo, unas baldosas hidráulicas que ocuparán las nuevas plazas. Conseguimos que las piezas, con una característica ligera y sofisticada, se contrapongan a lo existente, lo tosco de ladrillo, además de que generen diferentes formas de espacios públicos interesantes. El proyecto da texturas y produce reflejos, y nos da la oportunidad de habitar un espacio nuevo, sin olvidarnos de lo que ya existe, y permitiendo al barrio hablar de un conjunto y no de una zona segregada. Y volvemos a la calle, ahora para hablar de horarios. Vemos que lugares que por el día son ocupados para reunirse bajo la sombra, unas horas más tarde cambian para recoger a la música callejera que acompaña a la noche, o personas a las que el teletrabajo en las zonas comunes no les impide descansar y desconectar en sus casas, incluso plazas que por el día están llenas de niños, juegos y ruido, por la noche atemperan el barrio gracias a los árboles y pavimentos fríos. Este proyecto se presenta como una superposición de funciones, como unas piezas que estratégicamente colocadas consiguen generar nuevas formas de habitar el barrio de La Goleta. Estas piezas sirven de telón de fondo para el barrio y producen escenas que, combinando lo nuevo y lo viejo, nos dejan ver diferentes formas de vivirlo. Con estos nuevos elementos, que no nacen del contexto, sino que nacen de otro lugar y se insertan en el barrio, se consigue reactivar este trozo de ciudad, haciendo que coexistan diferentes personas, funciones, arquitecturas y programas.